El amanecer en Veracruz no traía alivio, traía preguntas. En los primeros minutos de esta historia, imagina un puerto mirando al mar sin ver velas amigas en el horizonte, escuchando rumores de enemigos y contando días que nadie en Madrid parecía contar. Si la flota no llegaba, la ciudad caería. Y si caía Veracruz, la Nueva España quedaría expuesta. En ese instante comenzó una cadena de decisiones que no esperaron permiso. Veracruz era la puerta marítima de la Nueva España. Por sus muelles entraban noticias, armas, mercancías y órdenes. Por ello salían plata, tributos y esperanzas. Pero el océano no obedecía calendarios. Las guerras europeas, las tormentas y la piratería convertían cada travesía en una apuesta. Cuando la flota se retrasó más de lo previsto, el puerto quedó suspendido en una incertidumbre peligrosa. El comandante al mando entendió rápido la magnitud del problema. No bastaba con vigilar el mar. Había que preparar la ciudad para resistir sola. Las órdenes oficiales hablaban de protocolos pensados para tiempos normales, no para semanas de silencio. Esperar equivalía a rendirse lentamente. Actuar sin autorización era arriesgar su carrera, pero salvaría vidas. Su primer movimiento fue ordenar un estado de alerta discreto. Nada de campanas ni proclamaciones públicas. La defensa debía fortalecerse sin provocar pánico. Reorganizó las guardias, revisó los almacenes y evaluó cada cañón disponible. Muchos estaban mal mantenidos, otros mal ubicados. Redistribuirlos exigía trabajo inmediato y cooperación civil. El puerto no solo era un espacio militar, era una ciudad viva, con comerciantes, marineros, artesanos y familias enteras dependiendo del comercio. El comandante convocó a los principales actores locales y fue directo. No prometió refuerzos, no habló de la corona, habló de responsabilidad compartida. Veracruz debía sostenerse a sí misma. Mientras tanto, los informes se acumulaban. Barcos sospechosos habían sido vistos al norte. En el Caribe, corsarios probaban defensas con ataques rápidos. El retraso de la flota convertía a Veracruz en un objetivo tentador. Sin escolta naval, el puerto parecía vulnerable. Esa percepción podía atraer el golpe decisivo. Para contrarrestarla, el comandante apostó por la información, estableció redes de observación costera, turnos de vigía y mensajeros internos. Cada movimiento en el mar debía registrarse. La ciudad aprendió a leer señales mínimas, cambios de viento, sombras, layanas, silencios extraños. La defensa comenzó antes de que el enemigo apareciera. Uno de los mayores dilemas fue el abastecimiento. Sin flota, los suministros se agotaban. El comandante autorizó medidas excepcionales, requisó recursos con compensaciones futuras, negoció créditos con comerciantes y priorizó la alimentación de las milicias. Estas decisiones rozaban la ilegalidad, pero mantenían la cohesión. El entrenamiento se intensificó. Milicianos civiles practicaban junto a soldados veteranos. No todos estaban preparados para el combate, pero todos podían cumplir una función. La defensa de Veracruz se convirtió en un esfuerzo colectivo. Esa participación redujo el miedo y aumentó la disciplina. Cuando finalmente llegó un aviso alarmante sobre una posible incursión, no hubo tiempo para consultar a nadie. El comandante cerró el puerto, ordenó posiciones defensivas y preparó la artillería. La ciudad contuvo la respiración. Si el ataque se producía, sería sin apoyo naval. El ataque no se materializó ese día, pero la respuesta rápida tuvo un efecto crucial. Demostró que Veracruz no estaba indefensa. Los observadores enemigos vieron una ciudad preparada, no un puerto abandonado. Esa percepción ganó tiempo, el recurso más valioso. Día tras día, la flota seguía sin aparecer. El comandante mantuvo la rutina defensiva. Sabía que la fatiga podía ser tan peligrosa como el enemigo. Alternó turnos, escuchó quejas y ajustó órdenes. Gobernar en crisis exigía presencia constante. Finalmente, semanas después, llegaron noticias fragmentarias. La flota había sido desviada, retrasada por tormentas y conflictos lejanos. No había fecha clara de llegada. La Nueva España dependía de la resistencia local. Veracruz debía seguir sosteniéndose. El comandante tomó una decisión final. Envió informes detallados a autoridades regionales, no para pedir permiso, sino para dejar constancia. Si sobrevivían, habría que explicar cómo. Si caían, quedaría claro que no fue por inacción. La flota terminó llegando mucho después. Encontró un puerto intacto, organizado y en pie. Las decisiones tomadas sin autorización habían funcionado. La corona formalizó lo que ya existía. Veracruz había sostenido la puerta de la Nueva España cuando el sistema falló. Este episodio revela cómo el poder real se ejerce en la ausencia. No fue una rebelión, fue una adaptación. El comandante no desafió a la corona, la sustituyó temporalmente, y gracias a eso, el imperio mantuvo su acceso vital. Veracruz aprendió que la supervivencia no siempre espera órdenes. A veces exige actuar primero y justificar después. Esa lección se repetiría en otras crisis, pero aquí quedó grabada con claridad. La historia recuerda grandes batallas y nombres famosos. Rara vez recuerda semanas de silencio,
decisiones administrativas y liderazgo cotidiano. Sin embargo, sin esos momentos, los imperios se derrumban. En el puerto, el mar volvió a traer velas amigas, pero la ciudad ya no era la misma. Había aprendido a gobernarse bajo presión. Esa experiencia fortaleció su identidad y su rol estratégico. El comandante no fue celebrado con monumentos. Su recompensa fue la continuidad. Veracruz siguió siendo la puerta de la Nueva España, y el Caribe supo que no todos los puertos esperaban pasivamente. Así, cuando la flota nunca llegó a tiempo, alguien decidió que la historia no se detendría. Veracruz resistió no por obediencia, sino por acción, y en ese silencio marítimo sostuvo un imperio entero. Con el paso de los meses, la experiencia dejó huellas profundas en la administración local. Los registros muestran ajustes en la recaudación, cambios en la logística portuaria y una relación distinta entre autoridades y población. El comandante comprendió que la defensa no terminaba en los muros, incluía mantener la confianza, evitar rumores destructivos y sostener el comercio mínimo necesario para que la ciudad no colapsara económicamente. Cada decisión se evaluaba por su impacto inmediato y por sus consecuencias a largo plazo. La comunicación interna se volvió prioritaria. Reuniones periódicas, informes claros y presencia visible del mando evitaron la desinformación. En un mundo sin telégrafos, la palabra recorría calles y muelles. Controlar su flujo era parte de la estrategia. La ciudad aprendió a coordinar esfuerzos entre gremios, iglesias y milicias, creando una red social de resistencia. También hubo errores. Algunas medidas generaron fricciones, y no todos aceptaron las requisas con facilidad. El comandante ajustó compensaciones, escuchó reclamos y corrigió excesos. Esa capacidad de rectificar fortaleció su autoridad. La legitimidad no provenía de un sello real, sino de resultados tangibles. Cuando finalmente se normalizó el tráfico marítimo, Veracruz no volvió simplemente a la rutina anterior. Incorporó prácticas aprendidas en la crisis. Protocolos de alerta, reservas estratégicas y coordinación civil quedaron como legado. La ciudad se preparó para futuros retrasos, ataques o crisis naturales. En perspectiva, este episodio ilustra una constante de la historia imperial. Las metrópolis diseñan sistemas, pero son los territorios quienes los sostienen en la práctica. La distancia convierte la obediencia ciega en una amenaza. La iniciativa responsable se vuelve virtud. El comandante de Veracruz actuó sin permiso, pero no sin propósito. Su objetivo fue preservar la integridad de la Nueva España. Al hacerlo, redefinió el papel del liderazgo local, no como simple ejecutor, sino como garante de continuidad. Esta historia no busca glorificar la desobediencia, sino explicar la adaptación. En contextos extremos, la supervivencia exige decisiones rápidas y conocimiento del terreno. Veracruz tuvo ambos. Por eso, cuando se analiza el mapa del imperio y se pregunta por qué ciertas rutas sobrevivieron, la respuesta no siempre está en Europa. A veces está en un puerto mirando al mar, decidiendo antes de recibir órdenes. Ese aprendizaje silencioso se transmitió entre generaciones, formando una cultura de previsión y responsabilidad compartida que permitió a Veracruz enfrentar bloqueos, guerras y cambios dinásticos posteriores con mayor cohesión, disciplina y capacidad de respuesta colectiva sostenida frente a crisis futuras.